Bueno, como cantábamos, gracia y paz, ¿cómo puede ser de un Dios santo y justo, airado por el pecado, gracia y paz? ¿Cómo puede ser? La gracia y la paz vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol Juan ahí en el Evangelio, en el capítulo 1, que la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad y la paz vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que es un gozo poder estar aquí con ustedes nuevamente. Saludos de su pastor, bendiciones mis hermanos, todos los que están en casa, ahí reunidos como familia. Si tú también nos estás visitando, te estás conectando, te bendecimos en el nombre del Señor, te damos gracias por conectarte, por seguir nuestra red. Y quiero decirles que es triste y lamentable nuevamente regresar atrás a estar en cuarentena, confinados, otra vez en casa, con limitaciones, restricciones. Muchos le echan la culpa al gobierno, al sector salud, pero somos nosotros, mis hermanos, los que estamos haciendo algo mal y no estamos entendiendo. Es por nosotros. ¿Todo esto viene de Dios o lo está permitiendo? Lo que te haga más sentido. Él ha estado hablando muchas veces y de muchas maneras desde que envió a su Hijo Jesucristo al mundo a salvarnos, muriendo en la cruz para pagar nuestros pecados y vivamos en santidad y justicia. Habló a través de la venida de Cristo, a través de los apóstoles, a través de sus discípulos, a través de tanta buena predicación como nunca y con tantas voces proféticas a lo largo de los siglos. Pero el Señor ha levantado muchos hombres de Dios hablando palabras y mensajes de parte de Dios que surgen de la Biblia y no de su propia inspiración. El mensaje que le trajo Ananí a Nehemías. Ananí era hermano de Nehemías y Ananí venía de Jerusalén, que estaba toda destruida, las murallas, las puertas quemadas, y vino a Nehemías, su hermano, y le dijo algo importante ahí. Le dijo: estamos en afrenta y gran mal. Y esto cargó el corazón de Nehemías y lo llevó a orar. Es una de las oraciones más hermosas y también bastante larga que se encuentra ahí en este libro de Nehemías, donde Nehemías buscó al Señor por esta condición. El nombre del Señor estaba en afrenta, también la ciudad en la cual el Señor había hecho morar su nombre estaba destruida, no había templo, no había adoración, no había sacrificios. Entonces, mis hermanos, familias de nosotros están muriendo o están contagiadas. El no poder vernos como familia o visitarnos con esa frecuencia, sin podernos saludar, dándonos un abrazo, un beso a mi pareja, a mis hijos, a mis nietas. Yo no sé si quieres esperarte a que te llegue más cerca. No poder reunirnos como hoy todavía para alabar en comunión al Señor, nuestro Dios, como iglesia reunida aquí, como comunidad, como familia. Y al final poder compartir, podernos dar un abrazo, despedirnos con un beso santo. Si no estás oyendo la voz del Señor con todo esto, y más que estamos viviendo, ¿en dónde estás? Te pregunto. ¿Qué terreno estás pisando? ¿Cuántos predicadores con sana doctrina predicando acerca de estos acontecimientos y señales ineludibles
Así es que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor. Traigo una carga y quiero que me acompañes porque quiero pedirle al Señor que esta carga sea también en todos ustedes. Ahorita recordaba ese libro de Juan Muñán, El progreso del peregrino. Me siento un poco así como el progreso del peregrino, como ese peregrino que traía una carga, pero parecía que solamente él estaba consciente, solamente él estaba viendo el pecado con esa magnitud y esa culpa, y los veía a los demás viviendo su vida normal, tranquila, paseando, disfrutando, viajando, totalmente descuidados, como si fueran a vivir toda la vida, y él traía una gran carga. Pues ese es el sentir de su pastor hoy con este mensaje. Y también quiero orar para que no te parezca dramático, no te parezca exagerado, y por eso quiero orar para iniciar, para que el Señor abra tus ojos, ponga esta carga también en todos ustedes, en la iglesia de Cristo y en todos los que nos ven, para que juntos clamemos al Señor, como nos decía Roberto, por esa misericordia que todavía está ahí de Dios para nosotros. Pero como lo voy a decir a lo largo del mensaje, esa misericordia, dice el Salmo 23:6, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida, pero eso no es para todos, eso es en el nuevo pacto y es especialmente para los hijos de Dios, para los que han respondido a ese llamado de Dios, a la salvación, al arrepentimiento, al perdón y entregar su vida a Cristo. Entonces el bien y la misericordia le seguirán todos los días de su vida, y en la casa del Señor morará eternamente. Y también esa misericordia será siempre aquí en la tierra en su peregrinaje. Pero pon atención, pero esa misericordia, aunque es mucha y grande, no es para siempre, para todos. Para el pecador, para el impío, termina esa misericordia cuando no responde al llamado del Señor y con el último latido de su corazón parte de este mundo a la eternidad. Así es que vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias hoy por tu santa palabra. Creemos que tu palabra es viva y eficaz, y creemos que tú hablas hoy, que tú hablas a través de tu palabra y a través de tu espíritu, y queremos que hoy lo hagas, Señor. Estamos clamando para que tú abras nuestros ojos y nos hagas ver el mundo como está, nos hagas ver la iglesia como está, y que pongas esa carga, Señor, en nuestros corazones, que veamos que algo estamos haciendo mal y que no estamos entendiendo, Señor. Abre nuestros ojos, carga nuestro corazón, aflígenos, como al profeta que hoy vamos a ver, el profeta Amós, que de hecho desde su nombre es el que trae una carga, el que porta una carga, y así también él traía esa carga de la indignidad puesta por ti en él, al ver la condición de Israel, tu pueblo, viviendo en rebeldía, en pecado, alejados de ti, quebrantando tu ley y no obedeciendo a tus mandatos. Señor, bendícenos hoy, que tu palabra sea tomada por tu Espíritu Santo y sea llevada a los corazones. Y como dices ahí en la Escritura, no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra, que así sea hoy tu palabra como fuego y que haga arder nuestros corazones y que los quebrante como martillo, para que nos quebrantemos en espíritu y en verdad y nos sometamos a ti y nos demos cuenta de lo que tú quieres, de lo que tú estás esperando, de cómo quieres que nos preparemos para encontrarnos contigo, Señor. Bendito seas, alabado sea tu nombre, que tú seas glorificado con el fruto de tu palabra hoy en todos aquellos que lo escuchan. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Mis hermanos, vamos a nuestro pasaje de hoy. Está en el Antiguo Testamento, en el libro de Amós, capítulo 4, y aunque yo voy a leer del 6 al 13 y estaré hablando de algunos aspectos del pasaje, finalmente nos vamos a enfocar en el versículo 12, pero voy a leerlo del 6 al 13.
os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volviste a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga, langosta, devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos a vuestras narices. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Mis hermanos, este mensaje de Amós es un mensaje de acusación. El intrépido profeta empieza en el contexto de los versículos del 1 al 5 que no leímos a inmiscuirse ahora y comienza a mencionar pecados y llama a las mujeres de Samaria, las mujeres que vivían en una vida relajada, en un abandono espiritual y en una vida de comodidades, de satisfacciones. Fíjate, les llama vacas gordas de Basán. Las ve diciéndoles a sus esposos que traigan más licor o cosas que las hagan sentir satisfechas, cómodas, placenteras. Y no es la primera vez que esto se menciona en la Biblia. Otros profetas también. Lo que estamos viendo aquí es que era una manera sarcástica del profeta Amós de hacerlo, de decirlo, porque estaba viviendo Israel en la abundancia del reinado del rey Jeroboam II, pero habían abandonado al Señor, no estaban obedeciendo sus mandamientos y había muchos abusos, estaban oprimiendo al pobre. Sus sacrificios o sus ofrendas las presentaban a Dios, y aún abundantemente, pero habiendo oprimido al pobre, así es que no eran agradables a Dios. Y de una manera sarcástica, Amós estaba haciéndoles ver que su religión era vana, era superficial y que no estaba agradando al Señor. Así es que a Amós no le impresiona la religión que en ese momento estaba viviendo Israel ahí en Betel. Para él no es sino otro pecado más en la lista. Y Dios le ha enviado sus advertencias desde el versículo 6 que leímos hasta el 12. Pero no quieren escuchar. Él ha llevado a sus mejores jóvenes de estos pueblos de Israel para morir en la guerra. Jóvenes fuertes murieron en la guerra. En el versículo 10 nos dice. Pero sin embargo, mis hermanos, la nación sigue sin arrepentirse. No os volvisteis a mí. Siguen sin volverse a mí, sin arrepentirse. Y está diciéndolo el Señor una y otra vez. ¿Sí? Así es que Dios ya no usará más estos desastres naturales que viene aquí citando. Fíjense bien, ahora vendrá Él mismo. Nos lo dice en el versículo 12,
que veremos más en detalle. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. Está hablando el Señor y está hablando que de esta manera te haré y no dice cuál. La menciona el profeta más adelante, en capítulos más adelante que puedes ver después. Pero entonces dice, y porque te he de hacer esto, que el profeta menciona más adelante en capítulos de este libro de Amós, dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Entonces, Dios mismo iba a venir y con estas palabras de advertencia. Así es que, mis hermanos, me parece que estamos nosotros viendo cómo se están moviendo estos acontecimientos venideros del juicio de Dios sobre Estados Unidos, sobre México, sobre todo el mundo. Dios ha enviado voces proféticas. Voy a mencionar algunas, como Leonardo Ravenhill, también J.I. Packer, o R.C. Sproul, o J.C. Ryle, o Martin Lloyd Jones, o David Wilkerson, o aún John MacArthur, Miguel Núñez, muchos más, algunos más de tu preferencia con los cuales te identificas, pero lo importante, no te pierdas en esto, lo importante es que son voces proféticas que están hablando la palabra de Dios inspirada. No es que sean profetas, fíjate bien, dije voces proféticas, o sea, ellos están viniendo a la Escritura, estudiando la Escritura, y de lo que está escrito, de lo que está ya revelado por el Señor, y solamente la Biblia es la palabra inspirada por Dios y está cerrada, sellada, pero entonces ellos, inspirados por esa palabra y por el Espíritu Santo, levantan una voz de parte de Dios hacia el pueblo de Dios, por ejemplo, en este contexto, con respecto al pecado, con respecto a la necesidad del arrepentimiento, de volvernos a Dios, si se está viviendo una vida de frialdad, una vida descuidada, una vida que no está siendo fructífera, que no está trayendo gloria a Dios. En fin, Dios a lo largo de diferentes generaciones, algo que me gusta decir es que Dios nunca se ha dejado sin testimonio. Siempre Dios ha guardado ahí un remanente fiel. Si nos fuéramos más atrás, como Roberto mencionó, Jonathan Edwards, George Whitefield y muchos otros, así en todas las generaciones, Dios ha levantado hombres tremendos con esas voces, predicando el Evangelio, predicando la palabra de Dios. Pero no los oímos, no nos arrepentimos como nación. Ahora Dios aquí, volviendo al texto, envía terremotos, ¿sí? Envía muchas cosas, y esto lo podemos contextualizar con lo que estamos viviendo hoy también nosotros. Vemos hoy un crecimiento, un índice de crecimiento de terremotos en todo el mundo, inclusive en lugares donde no había temblado, está temblando, huracanes, tsunamis, un sinnúmero de derrames de petróleo en el Golfo de México, en el Pacífico, en el Atlántico, trayendo mucha contaminación y mucha muerte de especies marítimas. Así es que, mis hermanos, Dios ha juzgado también, soltando tropas de demonios en nuestros jóvenes, llevándolos a las drogas, al alcohol y un sinfín de violentos juegos de video y pornografía. Muchos se vuelven tan endemoniados por las drogas, por la televisión y por el cine, que se van a las plazas, a los colegios, a matar a niños, maestros, gente por ahí, como recién sucedió en El Paso, Texas, donde hubo este tipo de asesinato de una persona que entró y empezó a matar gente inocente, etc. Así es que no te equivoques aquí.
Estos son juicios de Dios. Y a menos que atendamos a esa palabra de Dios de arrepentirnos como nación y que las familias empiecen a acudir a la iglesia donde se cree en la Biblia y acudan cada domingo, la violencia no va a terminar. No es quitar las armas, la violencia continuaría porque esto es un juicio de Dios. Irán de mal en peor. Pueden pasar años. Los hombres malos y perversos, los lobos vestidos de ovejas, se ocultan en las sombras de una iglesia minusválida. Fíjense bien, hace cerca de 100 años atrás, la compañía más grande de ferrocarriles de los Estados Unidos vio el peligro y la muerte que tan a menudo resultaba en los cruceros de carreteras y vías del tren. Entonces esta compañía ofreció $2,500 a la persona que sugiriera las 3 mejores palabras que serían usadas como palabras de advertencia en los cruceros del ferrocarril. Y tú las has visto muy a menudo cuando vas en la carretera o atraviesas unas vías del tren y son: detente, mira, escucha. Pero ¿de qué sirve la palabra detente si las personas no se detienen? ¿Qué protección ofrece la palabra mira si uno no mira? ¿Qué advertencia da la palabra escucha si nosotros no escuchamos? De igual manera, mis hermanos, tú puedes tener contacto, fíjate bien, con todo tipo de enseñanzas sobre cómo prepararte para ir al cielo y aún así ir al infierno a menos que te prepares. El énfasis de este pasaje es: prepárate. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Y Dios está hablando hoy a través de su santa palabra, a través de su palabra profética, a través de su Santo Espíritu. Yo quiero que detrás de este mensaje, detrás de estas palabras del profeta Amós, estés viendo a Dios, estés oyendo a Dios, quien te está diciendo: prepárate. Algo estamos haciendo mal y no estamos entendiendo. Vamos un poco más con Israel en el pasaje, y es bien interesante lo que podemos ver a través del profeta Amós, a través de este libro, en este capítulo 4, porque de alguna manera Amós está haciendo una implicación importante acerca de la elección. Según Amós, no garantiza una protección cerrada y sin condiciones por parte de Dios. Es lo que estaba viendo Amós, que el pueblo, como sabía que era el pueblo de Israel, el pueblo elegido, había sido elegido por Dios, ellos pensaban: bueno, ya somos elegidos de Dios, así es que no hay ningún problema si nosotros nos portamos mal, si pecamos, si no obedecemos, si nos alejamos del Señor, no pasa nada, somos los elegidos. Y es lo que estaba viendo Amós en este momento, sino que esta protección, fíjense bien, supone una correspondencia y la fidelidad por parte de Israel también. Para Amós la elección tiene una vertiente de favores, bendiciones, privilegios, y otra de exigencias, demandas y responsabilidades. Israel no tiene de qué gloriarse de su elección, que solo es pura gracia de Dios, Señor de todos los pueblos. Pero Amós, fíjense bien, no confía en esta conversión para sus días, pues al horizonte presagia la amenaza del día tenebroso de Jehová que menciona Amós también. Así es que, mis hermanos,
yo quiero decirte esto. No plantees tu elección como un talismán al abrigo del cual puedes cometer impunemente cualquier atropello. Faltas, agresiones, violencia, inmoralidad, infidelidad, pornografía, etcétera. Más bien debes de dar pruebas de tu elección, de que has sido elegido por Dios por gracia y misericordia inmerecidas de Dios. Dar evidencia de esta elección con una conducta irreprochable y de santificación, de una cristosemejanza. Como dice el texto, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, y no porque la salvación se pueda perder, sino porque precisamente porque somos salvos tenemos que estar ocupados viendo cómo estamos viviendo en nuestro día a día, no sea que en algún momento estemos viviendo, haciendo como no hace un cristiano. Y también dice Pablo en su segunda carta a los Corintios, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. O sea, es una examinación para ver si mi comportamiento, mi conducta, mi manera de vivir, de pensar, de sentir, de hacer, todo absolutamente no encuentra un reproche, si se pudiera decir esta palabra, una reprobación, ¿verdad? Si somos reprobados. Así es que el pecado, mis hermanos, algo que nos enseña el Señor, que el pecado trae consecuencias. De hecho, nos dice Pablo en Romanos que la paga del pecado es muerte. O sea, el pecado trae una consecuencia que es la muerte inevitable, muerte física, muerte espiritual. Entonces, nos aparta de Dios. Imagínate perder esa comunión, ese compañerismo por el pecado. Por eso Jesús dice que el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero Jesús ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Así es que esto, mis hermanos, es lamentable, es trágico. Hay que escuchar la voz de Dios. También nos aparta el pecado del prójimo. Te aíslas. No te sientes bien como para convivir, compartir. No tienes nada que dar. Así es que hay que escuchar la voz de Dios cuando nos llama a dejar el pecado, como puede ser hoy, esta mañana, a través de este mensaje de Amós. Tenemos que arrepentirnos de ello y determinar no volverlo a hacer más. Roberto nos hablaba de la misericordia de Dios, hemos cantado gracia y paz. Estamos viviendo en el nuevo pacto, ya no en el viejo pacto, sino en el nuevo pacto a través de Jesucristo, y tenemos la gracia de Dios, la misericordia de Dios, pero hay que responder a Dios y Él está esperando esto. Y precisamente lo podemos hacer, esto de arrepentirnos y de determinar no hacerlo más, echando mano de la gracia de Dios y del poder del Espíritu Santo. También tendríamos que añadir que desde el día de Pentecostés, que se cumplió la promesa que Jesús había dado, que vendría el Consolador. Así es que está el Espíritu Santo ya venido y está en la iglesia, está en el mundo, está en nosotros. Como creyentes somos templos del Espíritu Santo, el cual está en nosotros, el cual tenemos de Dios, no somos nuestros, no nos pertenecemos. Así es que la pregunta aquí es, ¿por qué fue lanzado este desafío de parte del Señor? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Es un desafío. Porque Jehová, el Señor, había tratado de someterlos, fíjate bien, mediante maneras más misericordiosas. Y habiendo fallado la última de estas, ya no hubo más remedio, como
dice también un texto de la Escritura en otro tiempo y en otro contexto, pero en relación a Israel igual, mandándole profetas y todo, y rechazando y burlándose, y finalmente llega ese texto y no hubo más remedio. Aquí es igual. Por eso el Señor presenta este desafío a su pueblo, a Israel. Quiero dejar bien claro que estamos ahorita analizando primeramente el contexto de este pasaje. ¿Sí? Entonces Dios da sus razones antes de pronunciar este ultimátum y las hemos leído. O sea, en los días del profeta Amós, Dios juzgó a Israel de varias maneras. Fíjense bien, Dios detuvo la lluvia. En una ciudad llovió y en otra no llovió. Ahí me sorprende la soberanía de Dios, la omnipotencia de Dios, la sabiduría infinita de Dios, y lo hizo así para que el pueblo reaccionara. Oye, ¿cómo es posible? O sea, esto es un fenómeno, esto no es natural, que llueva en una ciudad y en otra no, en una había agua y en otra había sequía. Pero ahí ves interviniendo Dios soberanamente, poderosamente y con toda su sabiduría. Y luego los juzgó por el hambre, vino una hambruna tremenda, envió pestilencias, destrozó sus campos y jardines con un viento abrasador que venía del desierto y también combinado con moho. Él los juzgó por la espada, como leíamos, sus jóvenes más fuertes murieron a espada, hijos de ellos. Y destruyó a algunos de ellos como lo hizo con Sodoma y Gomorra, pero ellos no se arrepintieron ante Dios. Continuaron rebelándose contra Él una y otra vez ante cada una de esas manifestaciones poderosas. Tenemos que abrir los ojos, tenemos que despertar, tenemos que ver cómo actúa Dios, cómo se manifiesta Dios a través, claro, primeramente a través de su palabra, y su palabra, gracias a Él, se está predicando en todo el mundo como en ninguna generación. Y todos lo sabemos, y a través de tantos medios tan fáciles hoy, en el celular puedes traer una Biblia con todas las versiones, puedes oír mensajes del Evangelio predicados con sana doctrina, etcétera, como nunca jamás. Aún en mi propio tiempo, o sea, yo hace más de 40 años que me convertí por la gracia del Señor y no había esto. Tú tenías que comprar tu libro y leer la Biblia. Nada que en el teléfono, ni siquiera había, en mi tiempo todavía no había celulares, no había dispositivos, no había todas estas tremendas y grandes bendiciones de facilidades. Así es que no habrá pretexto nunca. Ahora la palabra del Señor está al alcance de todos y Dios quiere que lo sepamos. Así es que por fin Dios dijo que no enviaría ya más profetas como sus mensajeros. No hubo ya remedio. Y en vez de enviar profetas, Dios dijo que Él mismo vendría a juzgarlos. Quiero enfatizar en esta palabra, prepárate, porque algunos estudiosos la han visto como una palabra de prepárate para la guerra. O sea, lo que estaban diciendo es que Israel, ante ya la decisión de Dios de juzgarlos, se prepararan para guerrear contra el Señor, para guerrear contra su juicio ya decretado y determinado. Pero esto lo voy a retomar al final para la conclusión, porque hay esperanza, porque hay un contexto diferente para este tiempo y lo quiero enfatizar, pero lo veremos un poco al final. Entonces, tales desastres, mis hermanos, y toda persona que nos ve y nos está escuchando, normalmente llevarían a la gente a volverse a Dios. Era bastante como para que se volvieran a Dios.
pero parece que no había servido de nada en el caso de Israel. Dios ya había indicado al pueblo la importancia de seguirlo y las consecuencias de no hacerlo, y dejó ahí Deuteronomio capítulo 28, tú sabes esto, las bendiciones de la obediencia, las maldiciones de la desobediencia. Dios había hecho un pacto con ellos desde el monte Sinaí, y ellos estaban violentando ese pacto, desobedeciendo, transgrediendo esas leyes y esos mandamientos. Así es que, y el pacto con ellos que Dios había hecho ahí en el Sinaí, no lo estaban tomando en cuenta. Así es que el resultado en cada caso suena como un triste estribillo: pero no os volvisteis a mí. Si tú, ahorita que leímos el pasaje, lo sigues leyendo, te vas a dar cuenta que son 5 veces en estos pocos versículos que el Señor que está hablando dice: mas no os volvisteis a mí. Por tanto, debido a que no querían hacerlo, mis hermanos, el Señor mismo vendría a ellos con un juicio definitivo. Ahora tomamos otro texto donde dice el apóstol Pablo que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Es decir, mis hermanos, toda la Escritura es palabra de Dios y toda la Escritura es para ti y para mí. Ahí está Dios hablando, ahí va a haber enseñanza, ahí va a haber confrontación, ahí Dios quiere que meditemos, que recapacitemos, que nos examinemos. Ahí Dios nos va a hablar y nos va a mostrar algún aspecto de nuestra vida que necesitamos arreglar o cambiar o mejorar, quitar o poner. Debían prepararse a encontrarse con su Dios, a cuyo temible poder no podían escapar. Prepárate, porque yo mismo voy a venir a juzgarte. Todas estas fueron señales que Dios había usado para hacer que su pueblo amado, la niña de sus ojos, reflexionara y se volviera a Él en arrepentimiento, en perdón, en entrega de sus vidas. Yo lo que también quiero que veas es eso, que veas a Dios aquí. No es un Dios justiciero, es un Dios paciente, es un Dios fiel, un Dios que esperó mucho, un Dios que insistió, pero no os volvisteis a mí. Otra versión dice, pero siguen sin volverse a mí, afirma el Señor. Así es que Amós tiene expresiones que implican, y esto me maravilla, me gocé mucho al estar revisando el texto y estudiándolo. Amós tiene expresiones que implican el dominio del Señor, de nuestro Dios Todopoderoso. Él es soberano, Él tiene el dominio, el gobierno de todo el universo, de toda la creación, de todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las personas. Miren a Dios aquí interviniendo. Es Dios con estas señales, con estos juicios, buscando la reflexión, el arrepentimiento, el que su pueblo se volviera a Él para hacer las paces. Vemos ahí también el poder universal de Dios sobre la naturaleza, sobre la historia, trayendo langostas, trayendo hambre, ¿sí? Os hice estar a diente limpio, una frase que nos da esta figura de que los dientes no tenían ni qué comer, por eso estaban limpios. Así es que veamos a Dios, es lo más maravilloso de la Biblia, palabra de Dios, que veamos a Dios detrás de su palabra, detrás de
de lo que nos viene hablando, diciendo, ahí está Dios, ahí se está revelando Dios, ahí se está manifestando, ahí se está dando a conocer para que tú conozcas su amor, su fidelidad, su misericordia, su gracia, su verdad, su paciencia, pero también su santidad, su juicio, su justicia. Concretamente, mis hermanos, Dios controla todas las fuerzas de la naturaleza, como lo estamos viendo ahí conjuntado en este pasaje de tan solo unos versículos. Él da fertilidad a la tierra, lluvia a los campos y desbasta con la peste a los hombres en las ciudades. Hoy que estamos viendo, el coronavirus es una peste mundial. Nosotros, esta generación, nunca habíamos visto cosa semejante. Una pandemia. Ya van millones y millones, ahorita yo no tengo la cuenta, pero a lo mejor tú la tienes, de contagiados, y ya también son 100 miles y 100 miles de personas muertas. Y muchas veces seguimos insensibles, no estamos oyendo a la voz de Dios también a través de estos acontecimientos para despertar. Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué estamos haciendo mal y no estamos entendiendo? No podemos seguir viviendo así nuestro día a día, todo igual, nomás que ahora con un nuevo look. Y no te vayas a broncear con el cubreboca, porque luego te lo quitas y se ve que estás bronceado y está la parte sin broncear de la boca, como han sacado por ahí algunas fotografías. Mis hermanos, no hay que acostumbrarnos al look del cubrebocas. Ahorita estamos regresando porque no obedecimos a las disposiciones, nos relajamos, no cumplimos con el distanciamiento social, con el cubrebocas, con lavarnos las manos repetidamente, salir lo necesario, los restaurantes llenos, filas para entrar, las plazas todos los días, el fin de semana. Tremendo todo esto. Así es que este encuentro futuro con el Señor no sería amistoso, mis hermanos, sino para oír su juicio definitivo. Fíjate lo que dice Isaías 47:14, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama. O también lo que dice Apocalipsis 14:11, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche. O lo que dice Pablo en 2 Tesalonicenses 1:8 y 9, en llama de fuego para dar retribución a los que no obedecieron a Dios. Qué tremendo. Y serán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Es muy diferente la invitación de Hebreos 9:27. Por cuanto está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Si tú estás hoy conectado, si tú estás hoy oyendo, participando de esta reunión, de este servicio dominical, de este culto al Señor, dale gracias a Dios porque estás vivo, porque puedes prepararte, porque está establecido por el Señor, el soberano, el Rey de los reyes, que el hombre muera una sola vez y después de esto vaya a juicio. Así es que, mis hermanos, todos aquellos que están participando, que nos están viendo, fíjate bien, para ir encontrándonos con Dios en nuestra propia fuerza y virtudes. Algunos que se están preparando de esta manera, hoy les quiero decir que todo aquel que se está preparando para ir a encontrarse con Dios, pero en su propia manera, en su propia fuerza, en su virtud moral, déjame decirte algo, es absolutamente vano y presuntuoso. Pero debemos ir a su encuentro y podemos ir a Él,
pero nunca con una esperanza si es que vamos como antagonistas o alguien que cree que tiene méritos en sí mismos por sus obras. Esto no es la preparación que Dios nos dice y nos deja claro en su palabra, por lo cual nos ha dejado el Evangelio. Entonces, ¿cómo podemos encontrarnos con Él, con ese Dios santo y justo, en paz, siendo que nos hemos rebelado deliberadamente contra su ley e insultado su paciencia? ¿Cómo es que lo podemos hacer? Ahí está el misterio y la majestad de la gracia por medio de Jesucristo, su amado Hijo, que en favor nuestro y de parte de Dios dio su vida en rescate por nuestros pecados, para que por medio de la fe en su nombre, que es sobre todo un nombre vencedor, quedemos reconciliados con Dios. Fíjate lo que dice Pablo en Romanos 4:25, hablando de Cristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O también ahí mismo sigue adelante, ahí termina el capítulo 4 y en el capítulo 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo hoy está siendo glorificado a través de su palabra, a través de su evangelio, por el Espíritu Santo. Es por Él y solamente por Él que podemos prepararnos en los términos que ese Dios santo y justo demanda. Pero tenemos que ver por lo mismo la gravedad del pecado, de la rebelión, de la desobediencia, de la incredulidad, de la apatía, del orgullo, del egoísmo humano, para no interesarnos por ese Dios creador y por las cosas eternas. Aquí hay jóvenes, ahí también hay niños, jóvenes, gente mayor y gente anciana. Todos igualmente están a un latido de la eternidad. Fíjate bien, no importa que seas niño o que seas joven, mayor o anciano, están todos igualmente a un latido de su corazón de la eternidad. Y viven tan indiferentes, tan apáticos, como si fueran a vivir toda la vida. Qué tremendo es esto. No tienen ningún sustento bíblico los famosos 5 minutos antes de que mueras. Yo no sé quién inventó eso, seguramente viene del infierno, del diablo, porque mucha gente dice: no, pues yo confío en que como Dios es bueno, Dios es amor, me va a dar 5 minutos antes de morir. Pero mira, en mi trato con mucha gente que ha tenido accidentes casi mortales, de todo tipo, he platicado con ellos y les he preguntado: oye, y en ese momento casi de morir, ¿pensaste en Dios? Me dijeron: no. Yo iba dando vueltas en el carro, en una pendiente, y lo único que estaba pensando era en protegerme, en que no fuera a morir, pero no pensé nada con respecto a Dios, con respecto a Señor, perdóname, me arrepiento, sálvame. Ninguna persona, al menos de las que yo he tratado y he platicado, contestó así. Así es que, fíjate bien, podemos venir con libertad delante de su trono y hallar gracia para ayudar en nuestro tiempo de necesidad. Es lo que dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por eso es importante que esté enfatizando y haciendo la diferencia entre lo que es el antiguo pacto y el nuevo pacto. Hoy estamos en el nuevo pacto que viene por Jesucristo, que nos trajo
la gracia y la verdad, la paz y con Él la salvación por fe, por medio del arrepentimiento y la entrega de nuestras vidas a Él. Así es que Cristo ha afrontado, fíjate bien, y Él lo quiso voluntariamente, ser afrontado por nosotros todas las justas demandas de la santa ley de Dios y todas las exigencias de su santidad. Cristo las afrontó, Cristo nos sustituyó, Cristo fue a la cruz y tomó nuestro lugar y cargó todos nuestros pecados que merecíamos y todo ese juicio de Dios por la transgresión a esa ley santa de Dios. Así es que por ello, mis hermanos, nuestra preparación para encontrarnos con Dios en gozo y en paz está en nuestro arrepentimiento y fe, aceptación y confianza en esa obra acabada y completa y perfecta del sacrificio de Cristo en la cruz. Y en el victorioso nombre de Jesús, como decía Pablo, gracias a Dios por su don inefable. Cristo es ese don inefable. Por eso el Evangelio son buenas noticias. En medio de todo lo que estamos viviendo, no solamente de pandemia, enfermedad, tristeza, limitaciones, restricciones, pero muerte. Estamos viendo a nuestra familia morir. Padres, hijos, pareja, nietos, amigos, hermanos en Cristo, pastores. Así es que tengo algo muy serio que decirte acerca de eso si tú no eres una persona salva, si tú no eres una persona convertida, una persona que has nacido de nuevo por medio del arrepentimiento y la fe en Jesucristo, y si no le has entregado a Cristo tu vida. Quiero decirte esto: aunque te estés congregando, aunque te hayas bautizado, aunque formes parte activa de algún ministerio en la iglesia y vengas con frecuencia, fíjate bien, en poco tiempo tendrás que ir al encuentro de tu Dios. Y escucha las palabras: venir al encuentro de tu Dios. Y antes de estas palabras: pero siguen sin convertirse a mí, afirma el Señor. De alguna manera has estado viviendo en este mundo sin conocerlo. Esa cita que comentaba ahorita de Pablo dice que Jesús vendrá en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Así es que puede ser que tú, aún haciendo todas estas cosas, no has conocido a Dios de manera personal en tu vida. Él está en todas partes, pero tú no lo sabes. Jacob dijo: Dios está aquí, y no lo sabía. De alguna manera has apagado la voz de tu conciencia, pero te encontrarás con Él pronto. En la hora de tu muerte serás obligado a encontrarte con Dios. Debes encontrarte cara a cara con Dios. En aquel día terrible, sin esperanza, sin una oportunidad más. Dios nos ha dado la vida, la existencia, y por eso nosotros los cristianos y los que conocemos al Señor y predicamos a Cristo y compartimos el Evangelio, lo hacemos con esta urgencia, con esta necesidad, porque sabemos que toda persona pende de un hilo para pasar a la eternidad y necesita estar preparado, pero con la preparación que Dios con toda claridad nos enseña en su palabra. En la hora de tu muerte serás obligado a encontrarte con Dios. Te encontrarás cara a cara con Dios, a ese Dios que has ofendido,
cuyas leyes has infringido o transgredido, de cuyo nombre te has burlado, de cuya iglesia no has asistido. El Dios contra quien has pecado es el verdadero Dios, el Dios de la Biblia. Versículo 12, estamos llegando al final. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. 8 palabras poderosas. Prepárate para el encuentro de tu Dios. Si lo quieres ver así, 8 palabras poderosas. Mis hermanos, quiero que estén muy atentos porque estos 3 aspectos que voy a mencionar estarán contenidos en lo que estoy hablando llegando al final y tú los tendrás que identificar. Fíjate bien, debemos encontrarnos con nuestro Dios, debemos prepararnos para encontrarnos con Dios y podemos prepararnos para encontrarnos con Dios. Así es que prepárate simplemente significa estar listo para la muerte, estar listo para el juicio, estar listo para la venida del Señor. Prepárate, está listo. Las Escrituras dicen que las personas no están listas para venir al encuentro con Dios cuando nacen por primera vez. Cuando vienen a este mundo, Dios dice que toda persona que ha nacido ha pecado. Esto significa que nuestros pecados deben de ser pagados para venir al encuentro de Dios en paz y con esperanza gozosa. Y este es el mensaje del Evangelio. Y la Biblia es clara en declarar el hecho de que nada, pero la sangre de Jesucristo puede remover los pecados. Nos dice Juan en su primera carta 1:7, segunda parte, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, y solamente la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. La sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario hace tantos años sigue activa, sigue vigente, sigue teniendo poder para limpiarnos de nuestros pecados y de nuestra maldad si confesamos nuestros pecados. Versículo 9 adelante, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es que la palabra prepararte es muy sencilla. No es un misterio para nadie. Las palabras del texto no son un problema de matemáticas. Fíjense bien, prepararte para venir al encuentro de tu Dios significa alistarte para venir al encuentro de tu Dios, y aún así estas palabras extremadamente simples son mal entendidas. Por ejemplo, personas se preparan para el matrimonio, en el mejor de los casos. Algunos se preparan para salir de vacaciones. La mayoría se prepara para llevar a sus hijos el primer año a la escuela. Muchos se preparan para la edad avanzada y empiezan a tramitar su pensión, excepto para lo más importante en esta vida y la eternidad. Se están preparando para venir al encuentro con tu Dios. Pon atención a estas palabras sencillas de la Biblia. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Si deseamos prepararnos para encontrarnos con nuestro Dios con tranquilidad, en ese momento en el que Él nos llame a cuenta y poder ir con toda seguridad y confianza, ir confiados y esperanzados de que el Señor nos va a aceptar, la Biblia dice que será si es que vas en arrepentimiento y fe y que sepas que has sido aceptado en el amado, como dice Pablo a los Efesios en el capítulo 1, versículo 6. Somos aceptos en el amado. Así es que se leía un texto al inicio, no sé si lo mencionó Roberto, donde nos decía ese pasaje de Isaías: buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Hay que buscar al Señor. Hay un tiempo aceptable, hay un día de salvación, lo dice también las Escrituras a través del apóstol Pablo.
En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Fíjese bien, un predicador ya anciano escocés fue a un taller de la ciudad y ahí el encargado estaba ocupado y él entró sin avisar y se presentó delante de él y le dijo, ¿me esperabas? Y él dijo, no, señor. Y luego con una voz sombría le dijo, ¿quieres pensar un poco si yo hubiera sido la muerte y que vine? Y se salió el predicador tan rápido como entró. Más adelante cuenta el encargado del taller que esto lo hizo detenerse, que eso lo hizo reflexionar y que una noche se puso a cuentas con el Señor y él se arrepintió y puso su fe y confianza en el Señor Jesucristo. Así es, no estamos preparados. Si la muerte nos llega ahora mismo, ¿estás preparado ahora mismo? Así es que para el creyente venir al encuentro de Dios será una experiencia emocionante, mis hermanos, esperanzadora, maravillosa, gloriosa en verdad. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, dice Pablo. Es mejor muchísimo más estar ya presente con el Señor, dice también más adelante. Pero para el incrédulo, el venir a encontrarse con Dios será una experiencia espantosa. La Biblia dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, en Hebreos 10:31. Y también ahí en Hebreos nos dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? Mis hermanos, Dios es santo y justo y castiga el pecado. Dios, como hemos cantado, hizo propiciación en Cristo. Esa ira de Dios que era sobre nosotros porque nosotros somos los que hemos pecado y nos hemos rebelado contra Dios, fue cambiada de sobre nuestra cabeza y dirigida a Cristo en la cruz. Hizo propiciación, cambió esa ira de Dios sobre nosotros a sobre Cristo. Así es que, ¿cómo puedes estar preparado para encontrarte con Dios? ¿Qué puedes hacer para prepararte? La única forma de prepararte para encontrarte con Él es admitir que eres pecador, arrepentirte, pedirle perdón a Dios, poner tu fe y tu confianza únicamente en Jesucristo, venir a Él y decirle, Señor, acéptame por favor. Y yo también te quiero recibir en mi corazón, entregándote mi vida. Quiero que seas mi Señor, mi Salvador, a partir de este momento en adelante y por siempre. Quiero ser tu oveja, quiero que seas mi pastor. Así es que ese es el mensaje del Evangelio. Somos limpiados por Jesús mismo, su sangre derramada. Es por eso que Jesús bajó del cielo y murió en la cruz para pagar el castigo por tus pecados y los míos. Es por eso que Jesús derramó su sangre en la cruz, para que tus pecados puedan ser lavados. Fíjate lo que dice Isaías, venid luego y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero dice el Señor, venid, ven, ponte a cuentas conmigo. Mi hermano, amigos que nos ven, ponte a cuentas con Dios antes de morir, antes de partir, antes de que tu corazón dé ese último latido. Y algo que me impresiona muchísimo también es que dice Pablo en su carta a los Colosenses 2:14 que Él anuló el acta de los decretos que nos era contraria y que era contra nosotros, quitándola del medio
y clavándola en la cruz. Esa acta, ese documento con la cual el juez de toda la tierra te iba a juzgar, puede ser anulada si tú vienes, si te preparas hoy, si vienes a Cristo en arrepentimiento, en fe, con todo tu corazón y le entregas tu vida al Señor. ¿Sí? En este momento que Dios te está viendo, fíjate bien, Dios te está viendo en este momento, Él ve tu pecado y la está viendo como una barrera entre Él y tú. Pero después, si tú hoy confías en Jesús y lo haces ahora, cuando Dios te mira, todo lo que va a ver es la sangre de Jesús. El juicio de Dios va a pasar por encima de ti, por la sangre de Jesús que te ha limpiado completamente y para siempre. Así es que el juicio de Dios pasa por encima y Dios no puede ver tu pecado una vez más que te has arrepentido y confiado en el Señor Jesucristo. Así que todo esto es la gracia de Dios que está a tu alcance por medio de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que quiero pedirle al grupo de alabanza que vaya pasando, por favor. Estamos llegando al final. Para que en lo que ellos cantan al final, ahorita, si tú no eres salvo y estás sintiendo un llamado del Señor, quiero que en tu corazón te levantes y vengas a Jesús, arrepentido de todos tus pecados y pidiéndole perdón a Dios, poniendo tu confianza y tu fe únicamente en Jesús. Y como les había dicho, quiero tomar otra vez la palabra prepárate, porque para el caso de Israel en el antiguo pacto fue diferente. Para ahora, para ti, la palabra prepárate en el nuevo pacto que nos trajo Jesucristo, hay gracia y paz, hay misericordia de Dios. Para ti hoy la palabra prepárate es, todavía tienes oportunidad, como hoy la estás teniendo, de oír el Evangelio, de oír las buenas noticias, de oír que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y tienes oportunidad ahí donde estás, ahora mismo, de arrepentirte de tus pecados, pedirle perdón a Dios, pedirle que te salve, decirle: Jesús, creo en ti, te entrego mi vida, acéptame, y yo también te recibo en mi corazón, entregándote mi vida. Así es que vamos a orar. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.